Pues muy buenos días, hermanos. También a los que estáis arriba en el salón, pues os deseo que sigáis disfrutando de este tiempo presencial, porque como decíamos antes, cuando estábamos allí antes de orar, pues la iglesia local no está hecha para ser virtual, sino para ser presencial. Y siempre nos sentimos muy agradecidos a Dios cuando tenemos estos cultos presenciales y después podemos hablar y podemos también compartir todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dijo alguien que la vida en este mundo no es otra cosa que un viaje en tren, donde las estaciones en las que para el tren son las crisis de nuestra vida. Crisis de salud, crisis de convivencia, crisis económica, crisis laboral, crisis emocional. Cada parada es obligatoria, unas más breves, otras más largas, pero donde cada pasajero, sin excepción, debe bajarse, detenerse, pernoctar y enfrentar solo dichas pruebas. ¿Y qué podemos hacer cuando el tren se para y tenemos que bajarnos en esas temidas estaciones? Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 14, esos versículos que hemos leído del 1 al 12, encontramos algo que puede ayudarnos y mucho en medio de estas crisis, en medio de estas tormentas de la vida, en medio de estos desiertos. Aquí encontramos, en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, encontramos el reinado de Asa, que fue el quinto rey de la casa de David, el tercero del reino de Judá. Como sabéis ya, el reino se ha dividido entre el sur y el norte, y en el norte pues están otro tipo de reyes, y aquí en Judá encontramos a Asa, que gobernó entre el 913 y el 873 antes de Cristo. Era hijo, como hemos leído en el versículo 1, de Abías y bisnieto de Salomón, el hijo de David. Los versículos 2 al 5 nos dicen que en sus primeros años este rey Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Asera. Además, ordenó a los habitantes de Judá, a su pueblo, que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y además dice al final del versículo 5 que durante su reinado hubo tranquilidad, hubo paz, hubo quietud en el pueblo. Además, fijaros bien, que no descuidó como responsable de la nación la defensa de su territorio. La defensa en aquel momento de los territorios era muy importante. Fue previsor. Y en medio de la paz, dice versículos 6 al 8, que edificó ciudades fortificadas en Judá, muros de defensa, con torres, puertas y cerrojos.
y formó también un ejército bien equipado con escudos, lanzas y arcos. Es decir, con 580.000 soldados, todos ellos, dice el texto, guerreros valientes. Pero, y aquí encontramos el pero, a pesar de ser fiel al llamado de Dios y a su vocación como líder del pueblo de Dios, la crisis apareció. El tren de la vida se paró en una estación muy sombría que amenazaba guerra y destrucción. En el versículo 9 se nos narra que un hombre con un intento de invasión realizado por el ejército egipcio que estaba al mando uno de sus generales, que se llamaba Zera, el etíope. La batalla estaba servida. El valle de Cefata fue el lugar donde Asa salió al encuentro del invasor, a enfrentarse contra un ejército, nada más y nada menos de 1 millón de hombres y 300 carros de combate, lo que Judá no tenía. Un contraste claro. 580.000, sí, parece un ejército muy poderoso, pero ante el doble, ¿qué es? Y encima con 300 carros de combate. En aquel momento como si fueran tanques o incluso misiles. El pueblo de Dios, Judá, el reino del sur, se enfrentaba a una terrible crisis 9 siglos antes de Cristo. Un ejército enemigo que lo doblaba en número de soldados, mejor equipado, como hemos dicho, estaba a menos de 500 kilómetros de la ciudad sagrada de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. ¿Recordáis el Salmo 27, versículo 3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Oh, qué bonitas palabras! ¡Qué bonito cántico cuando lo cantamos!, ¿verdad? Qué bonito es colocarlo en el salón de nuestra casa y poner ese versículo, o ponerlo en nuestra habitación y mirarlo de vez en cuando. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza en mi Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo realmente se puede vivir así, sin temer ante una invasión? Ante los ojos humanos que tienes todo perdido. Ante una guerra, ante un ejército, el doble de numeroso que tú. Bien equipado. ¿Yo estaré confiado? ¿Yo mantendré la confianza en mi Dios? ¿Cómo lo hizo Asa? Básicamente hizo 3 cosas: actuar, orar y confiar. Mira qué 3 cosas más fáciles, más importantes para quedarte en tu mente y para afrontar cualquier crisis que la vida nos depare. Porque todos vamos a bajar en esa parada, quizás no en una guerra como tal,
pero sí ante una tormenta que no sabemos dónde resguardarnos o qué hacer en medio de ella. Actuar. Versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Asa no se quedó con los brazos cruzados. No, simplemente se quedó allí y se arrodilló y se puso a pedirle y a clamar al Señor. No, Asa se había preparado. Es como si tenemos que enfrentar mañana una hambruna, una situación de crisis económica, pero tú anteriormente, como una hormiguita, has estado ahorrando. No has vivido al día. Y cuando viene la crisis, pues tú tienes algo donde hacer frente durante un tiempo. Y eso es bueno, eso es ser previsor. Y la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos habla de eso en el Evangelio. Es importante ser previsores. Tú no puedes ir a un examen sin haber estudiado, ¿no? Y pedirle, Señor, ayúdame. Hombre, sí, yo te quiero ayudar, pero tienes que estudiar. Asa hizo lo que estaba en su mano. Se preparó con un ejército. Pero hizo algo más, orar. Y aquí está el elemento fundamental de la actuación. Versículo 11, y clamó Asa al Señor su Dios y dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al débil, al que no tiene fuerza. Orar. Y cuando el creyente ora, cuando el Hijo de Dios ora, todo cambia. No cambian las circunstancias, pero cambia tu corazón. Cambia tu circunstancia. Porque aquí vemos que después de orar confía, descansa en los brazos del Señor. Versículo 11. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos. En ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra esta multitud, contra este ejército que nos amenaza, que desafía a tu pueblo. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti, que prevalezca hombre alguno contra ti. Contra ti, Dios. Asa hizo desde el principio lo que tenemos que hacer nosotros. 3 cosas que deben ir de la mano, que deben ir juntas. Nosotros en ocasiones simplemente hacemos una cosa. A lo sumo 2. Nos olvidamos de las otras. Hay que actuar, claro que hay que actuar. Pero no solamente te puedes quedar ahí como cualquier persona que no conoce a Dios. Tú tienes que actuar y tienes que poner tu problema delante de Dios. En oración. Decía David en el Salmo 27 también, una cosa he demandado a mi Dios, esa buscaré. Esa buscaré. Yo le demando a mi Dios una cosa, esa cosa también busco. No me quedo, como he dicho antes, de forma pasiva, con los brazos cruzados, inmóvil, no. He pedido al Señor una cosa, he pedido un trabajo, yo tengo que buscar trabajo. Tengo que compaginar ambas cosas y a la vez tengo que confiar. ¿Recordáis los que estamos el jueves, cuando estábamos estudiando Juan capítulo 14? Cuando están los discípulos tristes y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque yo no soy un mentiroso. Confiar. Hace poco tuve que hablar con una persona que me compartía un problema muy serio, muy grave. Y ante ese problema yo le pregunté, ¿qué estáis haciendo? Y finalmente me dijo, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y dejándolo todo en las manos de Dios. Su actuación y su fe en el Señor, en medio de esa prueba terrible, me conmovió. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero a la vez estamos dejando todo en las manos de Dios. Analicemos esta maravillosa oración, porque aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. Muchas veces no confiamos porque no creemos realmente en la oración. La oración es fuente de poder y fuente de poder en Dios. Es el mejor ansiolítico que puedes tener. Cuando uno está pasando por un momento de tragedia, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, volcar toda nuestra preocupación sobre el Señor, todas nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, que sean conocidas por lo que estáis realmente ahí angustiados, ahí confusos. La oración del rey Asa me parece que es una oración que podemos considerar con 3 Fs. Es una oración formativa, es una oración ferviente y es una oración de fe. Fijaros, porque estamos diciendo que es una oración formativa, o sea, que sirve de modelo. Y sirve de modelo por 4 razones. En primer lugar, es una oración urgente. Mirad, la mayoría de nuestras oraciones tenemos que reconocer que pueden ser para nosotros importantes, pero en realidad no son urgentes. Podemos orar, pues como oramos, por ejemplo, cuando yo digo, a ver, ¿por qué oramos después cuando pasamos al último capítulo en el culto de oración? ¿Por qué queréis que oremos? Y alguna gente dice, pues vamos a orar por mi familia, que no es creyente, vamos a orar por muchas cosas, y se saca la escuela dominical, los jóvenes, los mayores. Y es verdad, y son muy importantes estas oraciones, pero urgentes no son. Son oraciones de las que estamos hablando que tienen fecha de caducidad. Y creo que son oraciones que tenemos que hacer y no podemos dejar para mañana, porque, hermanos, no podemos orar por los muertos. Y si hay una operación a vida y a muerte, tenemos que orar. Y nos pasamos por WhatsApp o por donde sea, o nos telefoneamos o nos hablamos de alguna forma para decir hay que orar por esto, porque estamos hablando de algo que es importante. Cuando recibimos noticias, por ejemplo, de la iglesia perseguida, qué importante ahora que podamos estar tan bien comunicados y que lo que está ocurriendo en Afganistán, lo que está ocurriendo en Corea del Norte, lo que está ocurriendo en algunos países de África islámicos, que nos puedan llegar y puedan decir, mira, han apresado a un misionero, han apresado a un pastor y ahora está condenado a muerte. Esto es urgente. El rey Asa tiene que orar con urgencia, ya que un ejército enemigo y numeroso está a las puertas de Jerusalén. No podía dejar esa oración para mañana.
Hermanos, cuando es una oración urgente, tú no puedes ser tan orgulloso de no querer compartirla. Si a ti te han diagnosticado algo muy grave, tú tienes que compartirlo. No solamente con los tuyos, sino con tu pueblo, con tu iglesia. Y este hombre se pone en oración, pero se pone en oración con su pueblo, delante de su pueblo. En segundo lugar, esta oración es formativa porque es una oración breve. Ay, mira por dónde. ¿Os habéis fijado la cantidad de oraciones breves que aparecen en la Biblia? Sí, ya sé que alguno dirá, hombre, no van a poner toda la oración. Porque si pusieran toda la oración, necesitaríamos no sé cuántas Biblias. Bueno, fijaros que aquí hay un solo verso, versículo 11, pero es una oración modélica para nosotros. Es difícil mejorar esta oración, aún siendo tan breve. La oración del Padre Nuestro, la oración modelo por excelencia. Es una oración breve, ¿o no? Y madre mía, lo que da de sí esa oración. De todo el capítulo 14, el versículo 11 es el clave. Es el versículo principal. Para que nuestras oraciones sean buenas, no es necesario que sean largas. Algunas de las oraciones más impactantes de las Escrituras son muy breves. Simplemente, Señor, ten compasión de mí, pecador. Señor, acuérdate de mí, ¿recuerdas? Si somos honestos, debemos reconocer que nos enrollamos mucho cuando hablamos, cuando oramos y cuando intercedemos. En tercer lugar, la oración es ejemplar. ¿Quién era Asa? Si de algo sirve un rey, es para dar ejemplo en tiempos difíciles. Eso lo sabemos muy bien los españoles. Asa no dijo, aquí hay levitas, aquí hay sacerdotes, aquí hay gente piadosa, que oren ellos. No. Este rey se pone delante y a pesar de que hay todos esos profesionales del templo y de la oración, él se puso delante, no delegó su responsabilidad, sino que se puso a orar y dijo, Señor, solo tú nos puedes ayudar en nuestra debilidad. Ayúdanos, Dios nuestro. ¿Cuánta necesidad tenemos de modelos, de mentores, de verdaderos discípulos que sean modelos para nosotros? ¿Cuánta necesidad tienen los jóvenes de tener modelos de otros jóvenes? Qué importante es que no olvidemos los mayores a ser siempre modelos para otros. Ya sabéis, las mujeres conectadas, que habéis estado muy conectadas con Filipenses, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo puede decir, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Podemos decirlo eso nosotros? Sed imitadores de mí y mirad. Si tenéis ojos, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Otros no estaban siendo modelos, estaban siendo angustiadores de Pablo y estorbos para la obra de Dios. Y en otros casos eran falsos maestros. En cuarto y último lugar, una oración contestada. Nuestro Dios es un Dios que contesta las oraciones, no siempre como quisiéramos, pero lo hace. La oración es fuente de poder en Dios. Nunca me cansaré de decir eso. Menudo recurso, menuda arma tenemos los cristianos para enfrentar cualquier guerra.
Versículo 11 encontramos la oración, versículo 12 la respuesta. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y después, como dice el versículo 13 y siguientes, los persiguieron hasta que acabaron con ese ejército. La contestación inmediata de Dios. Se ora y Dios, antes de que hayamos terminado la oración, ya está contestando. Justo cuando el rey Asa acaba sus últimas palabras en su plegaria, el Señor está actuando y manifestando su gracia. ¿Tú lo crees? Vaya que si lo crees. Si has experimentado esto, tú sabes de lo que estoy hablando. A pesar de la crisis, a pesar de tener 1.000.000 de hombres, 300.000 hombres, más que hubiera tenido 300 carros de combate o 3.000 carros de combate, ¿qué? A pesar de la crisis terrible que sufrió Judá, hubo un desenlace satisfactorio porque Dios respondió a la oración del rey y de su pueblo. Humanamente hablando, no era nada fácil, pero cuando el Señor contesta nuestras oraciones, es sorprendente lo que Él puede hacer. Esta es tu esperanza, hermano, hermana, esta es tu esperanza y esta es mi esperanza. Amigo, en medio de cualquier crisis que tengamos en nuestras vidas, en medio de cuando nuestro tren se para, cuando todo parece que va bien y de repente se para en una estación y ves el nombre de la estación, crisis de... Dices, no, por favor, yo no voy a poder con esto. Pero Dios, lo mismo que hizo con Jesús, te va a fortalecer en medio de la prueba, en medio de tu Getsemaní particular. Vayamos a las dos últimas cosas muy rápidamente. Una oración ferviente. Se nota, se palpa el fervor, el sentimiento, el corazón, la pasión de la oración en la plegaria del rey Asa en el versículo 11. Invocó, clamó Asa al Señor su Dios. No solo oró mecánicamente repitiendo un rezo, una plegaria religiosa. No. Tenemos que clamar a Dios. Observar los signos de admiración. Porque a veces a la hora de traducir del hebreo es muy difícil, pero aquí lo vemos que está repleto, generosamente. Se habla que expresó al Señor. Está lleno de pasión, de fervor, de necesidad. Y lo hace de una manera urgente, en un momento crítico y decisivo. Y aparece un montón de signos de exclamación. Santiago 5, versículo 17 y 18. Elías, ¿recordáis a Elías? Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, ¿Elías es como yo? Sí. ¿Con los pies de barro como yo? Sí. ¿Con el corazón tan sensible como el mío? Así es. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Oh! ¡Qué grande es este hombre de Dios! No. Qué grande es el Dios de este hombre. Qué grande es la oración, este recurso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Una nota. Asa era el rey de Judá. En términos humanos, era el hombre más importante a nivel político.
Pero él sabe que cuando se pone delante de Dios es un hombre como cualquier otro. Ni más ni menos. Su título de rey no tiene ninguna importancia cuando se arrodilla en la presencia del Rey de Reyes. Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor, y Dios nuestro. Él ora con humildad. Como aquel que se siente débil, dependiente, al ver el panorama, humanamente hablando, el futuro no pinta nada bien. Hay nubarrones muy grandes que amenazan una gran tormenta. Nosotros no podemos, no valemos, por lo tanto, socórrenos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro, del autor de la vida, del creador del universo. Cuando oramos delante de Dios, nos sentimos muy poca cosa, pero a la vez somos conscientes de lo grande que Él es. Hermanos, oración ferviente. Y por último, una oración de fe. El rey Asa no fue un rey perfecto, como nos dice la Escritura. No lo fue. En sus primeros años sí, se acercó mucho, pero después cometió errores. Pero aquí lo vemos como un hombre de fe y lo demuestra en esta oración de confianza que él hizo. Versículo 11. El rey Asa tenía una relación personal con Dios. No dice al Señor de su pueblo, no dice al Señor de Israel, sino que dice el Señor mi Dios. Y esto me recuerda a David en el Salmo que tanto nos gusta, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No el pastor de mi tribu, no el pastor de Israel, sino mi pastor. Y este posesivo es tan importante, porque nos habla de relación, nos habla de confianza. El rey Asa viene al Señor con mucha fe. Para ti no hay problemas, aunque para nosotros sí lo hay. Y en este preciso momento tenemos un frente que no sabemos cómo hacerle frente. Tenemos enfrente a un ejército mejor preparado, más numeroso, pero te tenemos a ti. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En esta situación nos apoyamos solo en ti. Queremos depender de ti. Hemos actuado, nos queremos defender, vamos a ser resolutivos, pero en quien nos apoyamos y confiamos no es en la espada ni en el ejército, sino en tu Santo Espíritu. Nos apoyamos no en nosotros, sino en ti. Hay muchas posibles ofertas, caminos, hay muchas salidas, hay muchas tentaciones. Y cuando estamos en un momento de crisis, el enemigo las aprovecha, ¿sabes? Y te van a venir muchas cosas a tu mano que tú puedes hacer y puedes, eso sí, bajar tu listón de ser un modelo, de ser íntegro, de comportarte como tienes que comportarte. Pero mi salida, nuestra salida, la salida del rey Asa está en el Señor. Mi sostén, mi refugio, mi castillo fuerte, mi roca eterna, es Él. Y debo encomendar mi presente y mi futuro en ti, en Yahvé, mi Dios. Por cierto, hermanos y hermanas, la victoria espiritual de ayer o de hoy no sirve para mañana, ¿lo sabes?
Mira un texto, quiero que me acompañes a un texto, y sobre todo los que sois mayorcitos, acompañarme a este texto. Segunda de Crónicas, siempre hablo a los jóvenes, pero ahora voy a hablar a los mayores. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, en el mismo libro, simplemente 2 capítulos, más para adelante. Capítulo 16, versículo 12, quizás aparezca aquí. Sí. En el año 39 de su reinado, ya tiene algunos añitos encima, ya está prácticamente jubilado o jubilado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. ¡Ah, caramba! Resulta que este hombre, unos años antes, es un modelo tremendo. Sabe actuar, sabe orar y sabe confiar, y ahora lo vemos que cuando es viejo, cuando tiene que tener madurez, resulta que confía más en los médicos que en Dios. ¿Hay algún problema por confiar en los médicos? No, es actuar. El problema está en que no buscó al Señor. Hermano, que tienes añitos, no me cuentes tus batallitas, ni nos contemos nuestras batallitas de lo que hicimos en nuestra juventud. Eso sirve de poco. La victoria de ayer no sirve para mañana. Los logros que tú hiciste cuando eras joven o cuando tenías una mediana edad, ¿de qué sirve? Al final eres un tropiezo, tú que has sido en muchos momentos un modelo. Por eso nuestro modelo a imitar, nuestro paradigma no es el rey Asa. Es el Rey de Reyes, que vivió entre nosotros y en todo momento se comportó como un ejemplo supremo, que hizo la parada más asombrosa y arriesgada de todas. En la historia de la humanidad no hubo una parada como esa. Jesús se bajó voluntariamente en la estación de la crisis en mayúsculas del ser humano para tomar nuestro lugar en la cruz y salvarnos por amor de todos nuestros pecados que nos separaban de Dios. Su vida es un claro y perfecto ejemplo, él sí, de actuar, orar y confiar en su Padre Celestial. Mis queridos hermanos, fijaros cómo termina Asa la oración. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Otras versiones dicen, no permitas que ningún mortal se alce contra ti. El rey Asa no dice, no prevalezca contra nosotros. ¿Y por qué no dice, por qué dice contra ti y no contra nosotros? Porque es una forma de decir, tu reputación, tu prestigio, Dios, es el que está en juego en esta batalla. Tu nombre también está en juego en esta guerra. Está apelando a la gloria de Dios. Señor, no lo permitas, no permitas que estos etíopes ganen la guerra. Haz algo porque tu gloria así lo requiere. No permitas que nadie se ría de ti. La gloria de Dios, hermanos, no es una frase. No es una frase.
Una frase bonita que ponemos o que ponía el gran compositor de todos los tiempos, podemos decir, Juan Sebastián Bach, que él cuando terminaba una obra ponía a la gloria de Dios. Esto no es una frase, es un estilo de vida. Es el deseo como respuesta a nuestras pequeñas oraciones para que el Señor sea glorificado en sus maravillosas y poderosas manifestaciones. Es fácil decir, para ti sea toda la gloria, y después vivir para absorber toda la gloria para nosotros. Es fácil decir, tú eres el único digno de honor, y después, cuando no nos dan el honor que nos corresponde, montamos un pollo. Es fácil decir, para la gloria de Dios, suena muy bien, es muy ortodoxo, muy bíblico, pero más que las palabras es un deseo de que el Señor, cuando conteste nuestras oraciones y cuando Él atienda nuestro clamor, también le demos a Él la gloria, la honra y el honor, el reconocimiento debido a su nombre. Y decimos como el salmista en el Salmo 115, en el primer versículo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, por tu misericordia y por tu verdad. O como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, finalizando ya toda la doctrina cristiana, todo el cuerpo de doctrina, que puede decir en el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga. Que el Señor nos ayude. Que el Señor, en medio de tu crisis particular, que solamente tú sabes cómo se llama esa estación en la que has parado, o mañana puedes parar, aprende, hermano, a actuar. No te olvides de la oración, porque en medio de la oración el Señor te va a ayudar a confiar y a descansar en sus brazos eternos. Y cuando el Señor nos dé la respuesta, solo podemos hacer una cosa. A ti y solo a ti te damos la gloria. Porque solo tú nos has dado la victoria por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén.